Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rinconcito favorito del salseo turco y el chismorreo de las celebridades. Estoy súper emocionada de teneros aquí de nuevo, listos para sumergiros en una historia que, creedme, os va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a destapar un misterio que lleva rondando los corrillos de la farándula turca durante semanas. Un rumor, una sombra, una sospecha que ahora parece tomar forma. Vamos a hablar de Bomba Ağatay y Serenay. Como los Ağatay Ulusoy y Serenay Sarkaya, dos titanes de la actuación superíndice 3N turca, dos bellezas que han conquistado nuestros corazones, podrán estar viviendo un romance secreto. Antes de que sigamos, una cosita pida. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. No te arrepentirú encontraru las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis en profundidad de tus series favoritas, entrevistas exclusivas y por supuesto, mucho salseo jugoso como el que tenemos hoy. Que dale al botón superíndice 3N de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Ahora pongo un monos CU superíndice 3 modos y preparemos palomitas, porque esto se pone interesante. La chispa entre Ağatay y Serenay no es algo nuevo. Recordemos que ambos protagonizaron la exitosísima serie Medcezir, una adaptación superíndice 3N turca de la famosa DOC. Durante el rodaje de la serie, la química entre Yaman y Mira era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fanáticos obviamente enloquecieron y comenzaron a fantasear con la idea de que su romance traspasara la ficción superíndice 3N. Sin embargo, en aquel momento Serenay mantenía una relación superíndice 3N con el actor Kerem Bürsin, un noviazgo que acaparó superíndice 3 portadas y fue considerado uno de los su superíndice 3 lidos del espectáculo turco. Por su parte, Ağatay siempre ha sido muy reservado con su vida personal, evitando en la medida de lo posible la atención superíndice 3N mediática. Que a pesar de los rumores y las especulaciones, nunca hubo confirmación superíndice 3N oficial de un romance entre los dos protagonistas de Medcezir. Pero el tiempo pasa, las relaciones terminan y las vidas cambian. Tanto Serenay como Ağatay han seguido caminos diferentes, cosechando con diéresis copyright hitos en sus respectivas carreras y viviendo sus propias historias de amor, hasta ahora. En las últimas semanas han comenzado a circular fotografías y testimonios que sugieren un acercamiento entre los dos actores. Fuentes cercanas a ambos aseguran que se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de cenas discretas en restaurantes alejados del bullicio de Estambul e incluso, atención superíndice 3N, pasando tiempo juntos en un lujoso hotel a las afueras de la ciudad. Una de las fotografías que se ha dado que hablar muestra a una pareja saliendo de un restaurante en el distrito de Beyoğlu. Aunque la calidad de la imagen no es su con diéresis superíndice 3 muchos aseguran reconocer a Ağatay y Serenay en las figuras que se vislumbran entre la multitud. Además, algunos testigos afirman haber escuchado la inconfundible voz de Ağatay al hablar con una mujer que parecía ser Serenay. Otra fuente anu superíndice 3 Nima, que dice trabajar en el hotel donde supuestamente se hospedaron los actores, afirma haber visto a Ağatay y Serenay registrarse en una suite de lujo y pasar allí todo el fin de semana. Según esta fuente, la pareja se mostró superíndice 3 muy cariñosa y discreta, evitando ser vista por otros copyright pets. Por supuesto, hasta el momento, todo esto son solo rumores y testimonios no confirmados. Ni Ağatay ni Serenay han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, el silencio de ambos ha alimentado aún las especulaciones. Por copyright no desmentir los rumores si no hay nada que ocultar. ¿Acaso intentando mantener su relación superíndice 3N en secreto para evitar la presión superíndice 3N mediática? Pero copyright podrá haber unido a Ağatay y Serenay después copyright de tantos aún más menos os. Recordemos que ambos han estado involucrados en otras relaciones sentimentales. Ağatay contrajo matrimonio con la también copyright N actriz Duygu Sarn, aunque la relación superíndice 3N no prosperó superíndice 3. Serenay por su parte ha sido vinculada sentimentalmente con varios actores y empresarios, aunque ninguna de estas relaciones ha llegado a consolidarse. El tiempo ha curado viejas heridas y ha permitido que Ağatay y Serenay se reencuentren con una nueva perspectiva. La química que sentúan durante el rodaje de Medcezir nunca desapareció superíndice 3, sino que simplemente estaba latente, esperando el momento oportuno para florecer.
Okizu todo esto es simplemente una cortina de humo, una estrategia publicitaria para generar expectación superíndice 3N de cara a un nuevo proyecto en común. No podemos descartar la posibilidad de que Atai y Serine y Estu Copyright N trabajando juntos en una nueva serie o película, y que los rumores de romance sean simplemente una forma de promocionar el proyecto. Sin embargo, hay algo que no podemos negar, la conexión superíndice 3N entre Atai y Serine y es innegable. Incluso si no es tú, N viviendo un romance, la complicidad y la amistad que comparten son evidentes. Y es precisamente esa conexión superíndice 3N lo que ha encendido la imaginación superíndice 3N de los fanáticos, quienes sueñan más menos han con verlos juntos en la vida real. ¿Pero Q Copyright ocultan realmente a Atai y Serine? ¿Por Q Copyright tanto secretismo? ¿Serú que realmente es tú, N viviendo un romance secreto, o se trata de algo completamente diferente? La verdad, solo ellos la conocen. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos investigando, recopilando pistas y analizando cada detalle para intentar desentrar más menos a este misterio. Y hablando de misterios, hay otro aspecto que me gustaría analizar. La reacción superíndice 3N de los fanáticos ante estos rumores. Como ya he mencionado, muchos sueñan más menos han con ver a Atai y Serine y juntos. Han creado grupos en redes sociales donde comparten fotografías, vídeos y teorías sobre su posible romance. Incluso algunos han llegado a editar imágenes para simular CU superíndice 3 mo se veruan los dos actores como pareja. Pero también Copyright N hay una parte del fandom que se muestra SSQ Copyright tica, que considera que todo esto es una invención superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N o una estrategia publicitaria. Estos fanáticos prefieren mantener la calma y esperar a que haya una confirmación superíndice 3N oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. En cualquier caso, la pasión superíndice 3N y el entusiasmo de los fanáticos demuestran el impacto que Atai y Serine tienen en el público. Son dos estrellas que brillan con luz propia, dos talentos que han conquistado nuestros corazones y dos figuras que siempre generan expectación superíndice 3N y controversia. Asuke Q Copyright Pasaru. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nosotros seguiremos a Q, al pie del cao más menos U con diéresis superíndice 3N, informándote de todas las novedades y analizando cada detalle de esta apasionante historia. Para recapitular, hemos explorado los rumores que vinculan a Atai Ulusoy y Serine y Sarkaya, recordando su química en Medcezir y analizando las posibles pistas de un romance secreto. Hemos visto CU superíndice 3 mo el silencio de los actores alimenta las especulaciones y CU superíndice 3 mo los fanáticos reaccionan con pasión superíndice 3N ante esta posibilidad. Finalmente hemos planteado la interrogante de si todo esto es una estrategia publicitaria o si realmente hay algo ese profundo entre los dos actores. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado entretenido. Quiero agradeceros de corazón superíndice 3N por estar por vuestro apoyo y por vuestros comentarios. Sois lo mejor de este canal. Me encantaría saber vuestra opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creo copyright is que Atai y Serine y Estu, N viviendo un romance secreto? ¿Os gustaría verlos juntos como pareja? ¿O pensáis que todo esto es una simple coincidencia? Dejad vuestros comentarios abajo, que me muero de ganas de leerlos. Y antes de despedirme, no olvidéis copyright is darle like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habu copyright is hecho. Asume ayudar copyright is a seguir creando contenido interesante y entretenido para vosotros. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Os mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 Simo. Ciao ciao. Asterisco 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 asterisco. Pero esperad un segundo, mis chismosos favoritos. Que aún hay tela que cortar en esta jugosa historia. Porque si pensabais que el salseo se limitaba a unas fotos borrosas y testimonios anónimos, os equivocáis de medio a medio. La maquinaria del rumor no para y las redes sociales, esas grandes delatoras, se han convertido en un hervidero de especulaciones, teorías y, por qué no decirlo, un poquito de histeria colectiva. Vamos a analizar en profundidad cada uno de los frentes de esta operación reconquista amorosa. Empecemos por esa famosa fotografía del restaurante en Bellolu. Ya os conté que la calidad era pésima, digna de un reportaje de ovnis.
Pero lo que no os dije es la exhaustiva investigación que han llevado a cabo los fans detectives. Han analizado la ropa que llevaban las figuras borrosas, la forma de caminar, e incluso el ángulo de la luz reflejada en sus cabellos. Algunos, usando programas de edición dignos de la NASA, juran que han logrado despixelar la imagen y confirmar que efectivamente son Aatai y Sereni. Otros, más escépticos, argumentan que podría ser cualquier pareja parecida, e incluso han señalado que la complexión física de la figura masculina no coincide con la de Aatai. La polémica está servida, y los debates en Twitter son más intensos que una final de Champions League. Pero la cosa no queda ahí. No, señor. La fuente anónima del hotel, esa que nos contó lo del fin de semana romántico en la suite de lujo, ha soltado nueva información. Según esta persona, Aatai y Sereni pidieron servicio de habitaciones y, atención, solicitaron una botella de vino tinto de una marca muy específica que ambos solían beber durante el rodaje de Medcezir. ¿Será una simple coincidencia? ¿O un guiño nostálgico a los viejos tiempos? La verdad, cada detalle que sale a la luz es más jugoso que un melocotón en pleno verano. Además, he estado investigando en las redes sociales de ambos actores. Normalmente tanto Aatai como Sereni son muy activos, compartiendo fotos de sus proyectos, sus viajes y su día a día. Pero curiosamente en las últimas semanas han disminuido su actividad, especialmente en lo que se refiere a su vida personal. ¿Casualidad? No lo creo. Sospecho que están intentando mantener un perfil bajo para evitar alimentar aún más los rumores. Pero ojo, porque también he notado que han comenzado a seguir a cuentas de Instagram relacionadas con restaurantes románticos y hoteles boutique en Estambul. ¡Qué casualidad!, ¿no? Y hablando de redes sociales, la reacción de los fans es digna de estudio sociológico. Como ya os dije, los más entusiastas han creado clubs de fans virtuales, donde comparten todo tipo de contenido relacionado con Aatai y Sereni. Desde montajes fotográficos hasta fanfics en los que imaginan su vida en pareja. Algunos incluso han llegado a organizar peticiones online para que los actores confirmen su relación. El nivel de fanatismo es estratosférico. Pero también hay una parte del fandom que se muestra más crítica. Estos fans, más veteranos y curtidos en 1000 batallas de rumores y desmentidos, prefieren no hacerse ilusiones hasta que haya una confirmación oficial. Argumentan que la prensa turca suele ser muy sensacionalista y que, a menudo, inventa romances para vender revistas. Además, recuerdan que tanto Aatai como Sereni han tenido relaciones sentimentales públicas y que si realmente estuvieran juntos, no tendrían motivos para esconderse. En medio de todo este revuelo, hay una pregunta que me ronda la cabeza: ¿qué opinarán Kerem Bürsin y Duygu Sarn de todo esto? Recordemos que ambos fueron pareja de Sereni y Aatai, respectivamente. Imagino que no debe ser plato de buen gusto ver cómo se especula sobre un posible romance entre tus ex, especialmente si las rupturas no fueron precisamente amistosas. Aunque, siendo honestos, en el mundo del espectáculo turco los dramas personales son más comunes que el té turco. Ahora bien, pongámonos un poco serios y analicemos las posibles razones detrás de este secretismo. Si realmente Aatai y Sereni están juntos, ¿por qué no lo hacen público? Podría haber varias explicaciones. En primer lugar, podrían estar intentando proteger su relación de la presión mediática. La prensa turca es implacable y cualquier romance de celebridades se convierte en un culebrón nacional. En segundo lugar, podrían estar esperando el momento oportuno para hacer el anuncio. Quizás están esperando a que coincida con el lanzamiento de un nuevo proyecto en común, como ya os comenté antes. O simplemente podrían estar tomándose las cosas con calma, disfrutando de su relación en privado antes de exponerla al escrutinio público. Pero ojo, porque también hay una teoría más oscura que circula por los mentideros del espectáculo turco. Algunos afirman que el supuesto romance entre Aatai y Sereni es una estrategia orquestada por sus representantes para limpiar su imagen pública. Recordemos que ambos actores han estado involucrados en algunos escándalos en el pasado. Aatai fue acusado de posesión de drogas y Sereni fue criticada por su actitud altiva y distante con la prensa. Un romance de este calibre podría ser una forma de desviar la atención de estos problemas y presentarlos como una pareja ideal, digna de ser admirada y seguida. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el culebrón de Aatai y Sereni está dando mucho de qué hablar. Y mientras los rumores sigan circulando, yo estaré aquí, al pie del cañón, para manteneros informados de todas las novedades.
Así que no os perdáis el próximo vídeo porque prometo que habrá más salseo, más teorías y, quién sabe, quizás hasta una confirmación oficial. Mientras tanto, no olvidéis dejar vuestros comentarios abajo. ¿Creéis que Atai y Serrini están juntos? ¿Os gustaría verlos como pareja? ¿O pensáis que todo esto es una invención de la prensa? Quiero saber vuestra opinión. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis exclusivas. Os quiero, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Ciao, ciao. Y que siga el salseo.